economista, consultor, amigo de la casa, siempre dispuesto a charlar con el diario, a compartir sus conocimientos. Carlos, muchas gracias por haberte llegado. No, gracias por estar acá. Bueno, me encanta retornar al diario de vez en cuando. Bueno, claro, retornar porque muchos cursos, muchas charlas tuyas se han dado en el Zoom del diario. Además escribí 10 años en el diario. Nada más. Así es. Carlos, más o menos sabemos todos lo que nos pasó en el año que concluye y teníamos ganas de preguntarte cómo avisorás lo que se viene en el 2025 para la sociedad, para el hombre común. Si el gobierno argentino continúa con su actual política económica, cuyos ejes, digamos, son el ajuste fiscal, por supuesto, conseguir equilibrio fiscal, apertura económica, el proceso de apertura económica que está empezando es muy fuerte, y seguir con el proceso de desregulación de los mercados, en un contexto donde la política monetaria y cambiaria sea la que estamos mirando, en realidad van a pasar ciertas cosas con algunas variables. La inflación, por ejemplo, vamos a ver una inflación el año que viene a nivel minorista que, según las principales consultoras nacionales o internacionales, la inflación se podría situar entre el 20 y el 30% el año que viene. Mi impresión es que puede estar en torno al 30% de inflación del próximo año, pero si esa política económica que está llevando adelante el gobierno continúa tal como la vemos, yo creo que es muy probable que la inflación en el 2026 sea de solo un dígito. Esto tiene que ver con el hecho de que este plan económico, estos elementos que mencionábamos recién, tienen muchos puntos de contacto con el plan de convertibilidad de la década del 90, que fue un plan antiinflacionario muy, muy agresivo. Menem Cavallo. Exactamente. Y entonces pensemos un dato, ¿no? En 1990 la inflación fue del 1.440%. El plan de convertibilidad empezó en abril del 91 y en el año 94 la inflación fue del 3,9%. Alguien que esté escuchando dirá, sí, pero las consecuencias también fueron cierre de empresas, aumento de la desocupación. Bueno, eso es otra cosa. Pero como plan antiinflacionario fue el más exitoso de la historia de la Argentina. Este plan económico tiene muchos puntos de contacto con aquel, de tal manera que estamos viendo cómo la inflación se va descomprimiendo, más allá de que en un mes pueda ser unos céntimos por arriba del mes anterior, pero el proceso de descompresión de la inflación es evidente porque se está haciendo todo, o le están cerrando todas las ventanas a los elementos que dan juego a la inflación, digamos. Ahora, en términos de actividad económica, las opiniones van desde un aumento interanual del 3% al 5%. Para el año que viene. Para el año que viene. Bajo la lógica de que, digamos, el piso de la recesión se tocó en algún momento del segundo trimestre de este año. Yo coincido con eso. Pero obviamente la recuperación posterior ha sido muy discreta y muy selectiva. En realidad, digamos que mirando esa realidad, el golpe de los primeros meses, la caída fue tremenda, digamos, y por lo tanto, por más que el piso de la recesión estuvo en el segundo trimestre, la recuperación ha sido muy lenta. Y entonces el nivel de actividad económica de la Argentina este año es recesivo en su conjunto. Y dijiste sectorizada. ¿A quién? Muy segmentada. Muy segmentada. ¿A quién le fue bien? Bueno, hablamos de actividad económica y no de rentabilidad. Porque el sector agropecuario mejoró su nivel de actividad con respecto al año anterior por una cuestión climática. Ahora, ¿hay rentabilidad en el sector agrícola? No. Pero la actividad aumentó. Y sí le está yendo bien al sector energético, sí le está yendo bien al sector minero, sí le está yendo bien o están aumentando mucho su actividad los sectores vinculados con la industria del conocimiento, pero otros sectores obviamente siguen para atrás. Ahora, decir que el año que viene la actividad económica va a aumentar un 5% con respecto a este año es algo que puede ocurrir, yo creo que va a ocurrir, pero la palabra crecimiento no es la que corresponde, digamos. Te lo voy a plantear como un ejemplo, para que veamos lo que significa el indicador estadístico, ¿no? Suponete que el año pasado vos producías 10 heladeras por mes y vendías 10 heladeras por mes. Este año hay recesión, entonces producís y vendés 12 heladeras por mes. Si el año que viene vendés 4 heladeras, el aumento interanual es del 100%. Ahora, seguís al horno con papa porque tu punto de equilibrio era 10. Era 10. De tal manera que no hay que confundirse con el concepto de lo que expresan los indicadores.
Efectivamente, estamos en un contexto donde cabe esperar el año que viene una recuperación de la actividad económica con respecto a este año, porque estamos partiendo de un piso bajísimo, de 2 años de recesión. Y por supuesto que para muchos sectores económicos va a ser muy complejo lo que vamos a ver, porque además el gobierno avanza en una política de apertura económica muy agresiva, que no tiene que ver básicamente con baja de aranceles a las importaciones, sino que tiene que ver fundamentalmente con que están desarmando todos los circuitos administrativos de la aduana. De tal manera que un productor agrícola de Villa María el año que viene va a poder traer una maquinaria agrícola de donde se le dé la gana, nueva o usada, con una operación individual, sin una concesionaria, sin ningún intermediario. Visto esto, digamos, para el sector agropecuario es una buena noticia. Ahora, si vos te vas a Armstrong, a Las Parejas, a Las Rosas, en Santa Fe, donde está el complejo de maquinaria agrícola de la región pampeana, obviamente que eso va a ser un lamento. De tal manera que el gobierno argentino está avanzando en un proceso no solo de desregulación, sino en un proceso muy fuerte de apertura económica que va a generar ganadores y perdedores. Si vos te mirás como consumidor, te vas a sentir que estás del lado de los ganadores, porque muchos precios van a seguir bajando, van a ser más accesibles, las importaciones van a generar más oferta de productos. Este gobierno va por un proceso de apertura económica, yo diría, más agresivo que el de la década del 90. Porque en realidad Milei lo dijo en su campaña electoral: voy a abrir la economía argentina a la chilena. Es decir, un proceso fuerte de apertura que ya está generando reacciones de algunos sectores empresarios. La Unión Industrial Argentina ya se pintó la cara y empezamos a ver reacciones como las de Paolo Roca la semana pasada, con posiciones muy agresivas con respecto al gobierno argentino. Esto empieza a generar reacciones de los sectores productivos, digamos, pero mi lectura es que el gobierno argentino no va a retroceder en este proceso de apertura, como no va a retroceder en el proceso de desregulación de los mercados, que está avanzando. Mientras las encuestas, todas, le sigan dando un nivel de aprobación como el que tiene. Por supuesto. Y afirmando que no va a retroceder en la búsqueda de un superávit fiscal del 1,3% del nivel de actividad económica, pase lo que pase, digamos, lo ha dicho claramente el presidente la semana pasada. Este objetivo central de conseguir equilibrio fiscal y superávit fiscal es innegociable, y además ha dicho el presidente: yo voy a tener un superávit fiscal del 1,3%, pase lo que pase, y además ese superávit fiscal lo necesito para pagarle a los acreedores. De tal manera que ahí está la explicación de por qué baja el riesgo país y suben los precios de los bonos. Porque si vos sos un tenedor de bonos argentinos en el exterior... Y te están diciendo, te voy a pagar. Y estás escuchando a un presidente que está diciendo: yo voy a conseguir superávit fiscal, no me importan los jubilados ni las universidades, y voy a conseguir ese superávit fiscal para pagarle a los acreedores. Si vos sos un acreedor de la Argentina, lo que estás escuchando es la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y esto explica claramente por qué suben los precios de los bonos argentinos en el exterior y por qué está bajando el riesgo país. Bien, ahora, tengo una pregunta por el hecho de que los índices inflacionarios son los que escuchamos mes a mes, y sin embargo el ciudadano común, el costo de la vida se le hace cuesta arriba. Teníamos el mensaje ayer que no alcanzamos a leer de una oyente de Mimí que nos decía que nunca había visto tan vacía la carnicería, una carnicería muy conocida de la ciudad, que no tuvo ni que ni siquiera que sacar número. Era la única que estaba dentro de la carnicería, donde había 6 empleados detrás del mostrador mirándose la cara. Tenemos el promedio, digamos, de consumo de carne vacuna de los más bajos de la historia, y esto tiene que ver con una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que ha ocurrido a lo largo de este año. Pero además habría que decir lo siguiente: el hecho de que el poder adquisitivo de algunos segmentos de la sociedad viene cayendo desde el 2012, en realidad, pero el hecho de que este año la caída ha sido muy fuerte. Entonces no es lo mismo que alguien te diga: mira, che, cayó tu poder adquisitivo un 30%, pero desde un punto donde estabas bien, a que cayó tu poder adquisitivo un 30% de un punto donde ya venías mal.
Y eso expresa entonces un cambio muy interesante para analizar en la composición del consumo de millones de argentinos durante este año, que expresa cómo vos te encontrás con que el consumo de carne vacuna per cápita es tal vez el más bajo de la historia, pero te encontrás con ventas récord de arroz, de polenta, de huevos, que son la contracara de lo anterior. Se está generando un cambio en la composición del consumo en millones de personas, que mi lectura es que no es tan coyuntural, sino que tiene que ver con una nueva pirámide social. Si vos mirás la pirámide social de la Argentina hoy, entre los sectores que llamamos ABC1, de altos ingresos, y al final D2, que son los sectores de menores ingresos, te encontrás con que hay un cambio interanual muy importante y que los dos sectores que están más abajo, de bajos ingresos, aumentaron 10 puntos su participación en esa pirámide, en detrimento básicamente de los sectores medios. Creo que el proceso que se viene no va a modificar esta pirámide sustancialmente y por lo tanto estamos frente a una nueva realidad social y frente a una nueva realidad en términos de pautas de consumo en la sociedad, y creo que no va a ser tan transitorio esto como le gusta decir al presidente, sino que esto va a permanecer más tiempo del que nos gustaría ver. Y por supuesto, en términos empresarios, yo soy asesor de empresa, esto genera oportunidades y amenazas, o genera oportunidades, digamos, en términos de negocio, y a otros que se le caen. Es decir, el mes pasado una cooperativa del sur de provincia de Buenos Aires nos pidió un proyecto de una planta de polentas. Y en realidad, claro, si vos mirás el consumo de polenta en la Argentina hace 6-7 años, tenía una estacionalidad muy marcada. La gente comía polenta en invierno. Cuando vos mirás el consumo de polenta hoy en la Argentina, está mucho más estabilizado a lo largo de todo el año. Hay gente que come polenta en enero. Y no precisamente porque hayan cambiado los gustos, sino que lo que cambió es el poder adquisitivo. Me quedo ahí para preguntarte una cosa que no consigo entender, supongo que le puede pasar a mucha gente. El hecho de que productos argentinos, el mismo producto, a lo mejor producido en la planta de Saputo en Tío Pugio, sea más caro en una góndola aquí a 11 kilómetros, sea más caro en una góndola aquí en Villa María a 14 kilómetros de Tío Pugio que en una góndola en Paraguay. Uh-huh. ¿Cómo se explica ese fenómeno? ¿Quién se está quedando con la parte del león para que consigas más barato algo, un producto argentino en el exterior? Bueno, un factor obviamente es la carga impositiva, sin lugar a dudas que sí, y en ese punto lo que probablemente hay que agregar es que ese producto en Paraguay tal vez cruzó la frontera de noche y entonces tampoco está pagando los tributos que corresponden a la misma operatoria de comercio exterior. Y la otra tiene que ver con un tema muy interesante, que es el tema de los márgenes de rentabilidad. El plan económico, cuando decimos apertura, desregulación de los mercados, equilibrio fiscal, están conduciendo y van a profundizar un escenario en el cual van a disminuir los márgenes de rentabilidad en la Argentina de los comerciantes, de los industriales, de los productores agropecuarios. Este programa económico conduce en el proceso de apertura a un sinceramiento frente al contexto internacional en términos de precios relativos, y lo que vamos a ver es una disminución importante de los márgenes de rentabilidad de todos los sectores empresarios en el país. Esto es muy importante, Sergio, porque la verdad es una pieza clave cuando uno se reúne con empresarios que te dicen: no me cierran los números, no tengo rentabilidad. Y lo que hay que decir es que este gobierno además quiere mantener el tipo de cambio como está. Hoy, yo como analista de mercados agropecuarios recorro gran parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa. Me cuesta encontrar un productor agrícola al que le cierre el margen bruto en esta campaña sobre campos alquilados. El 70% de los campos se trabaja sobre campos alquilados, o sea, estamos hablando de la generalidad del sector. Uno dice, bueno, ¿qué están pidiendo? Otro tipo de cambio, además que le bajen la retención de las exportaciones. El gobierno está diciendo: no voy a bajar la retención de la exportación porque mi prioridad es conseguir superávit fiscal, pero además te voy a mantener este tipo de cambio. Esto le está haciendo mucho ruido a muchos sectores productivos. Vengo de reuniones en Calamuchita con empresarios, hoteleros y cabañeros que están viendo cómo se le caen las reservas en el verano.
de gente que se va a Brasil, que se va a República Dominicana, porque obviamente la Argentina está cara en dólares. Entonces el reclamo de muchos sectores productivos hacia el gobierno es decir, devalúa, modifícame el tipo de cambio. Y el gobierno que le dice, no voy a devaluar, no te cierran los números, baja los costos. Esta es una película también parecida a la de la década del 90, en términos de que la película, si avanza en la dirección que está planteada por el gobierno argentino, se va acomodando con sectores empresarios de todo tipo, bajando los costos de producción. Lo cual ocurre en un escenario recesivo como el que estamos viendo y conduce a una carrera, digamos. ¿Por qué? Porque la disminución de los márgenes de rentabilidad, y en algunos casos llegar a márgenes negativos, conduce a una carrera en muchos actores de que tienen que ir por una baja de los costos muy profunda, por una carrera también por la escala y la tecnología, como vimos en la década del 90. Y ir por un aumento de la escala y mejorar la tecnología y bajar la estructura de costos para recuperar competitividad es una carrera en la que no todos pueden ganar. Y entonces lo que vamos a ver, como en la década del 90, es un proceso donde va a haber muchos actores que van a quedar en el camino en este proceso de ajuste, porque no es un proceso de ajuste solo del Estado, es un proceso de ajuste del sector privado. Carlos Egiaro, agradecido enormemente en nombre de toda la familia del diario. Y sí, nos preguntan los oyentes si lo que se escucha de fondo es la lluvia. Sí, estamos adentro de un galpón, aunque esté disimulado, estamos adentro del viejo galpón de Tarducci. Y bueno, el techo es de chapa, por más que esté insonorizado el estudio, es tremendo el ruido del agua que está cayendo en esta parte de la ciudad. Sí, es eso lo que pasa. Carlos, la última de mi parte, que no quiero desaprovechar que esté aquí una de las máximas autoridades del Banco de la Provincia de Córdoba, integrante del directorio, pero además director ejecutivo del Banco de la Provincia de Córdoba, el banco al que le tenemos tanto afecto los cordobeses y con el que más trabajamos los cordobeses. ¿Cómo está? ¿Cómo está el banco? ¿Cómo está sobrellevando, cómo está surfeando esta situación donde hasta en las cajas de los supermercados te prestan plata? Hay un gran desafío para todo el sistema financiero. En realidad, un punto central del análisis de lo que está pasando en el sistema financiero tiene que ver con el hecho de que los bancos hasta el año pasado básicamente le prestaban al Estado, que era una aspiradora de recursos. Un gobierno argentino que consigue equilibrar las cuentas fiscales deja de ser una aspiradora, y por lo tanto los bancos desde comienzos de este año han ido por un proceso creciente de ubicar sus recursos en las familias, en las empresas. Alguien que esté escuchando dirá, bueno, ese debería ser el rol habitual del sistema financiero, efectivamente lo es, y los bancos han entrado en un proceso de fuerte competencia, donde además de competir entre ellos, tienen que competir con la fintech. Esto expresa obviamente algo que es saludable para el sistema en su conjunto. Si vos mirás los créditos al sector privado de parte del sistema financiero argentino, el año pasado eran el 3% del PBI, una cifra insignificante. Nada. Hoy estamos entre el 6 y el 7%, se ha duplicado eso, sigue siendo muy bajo cualquier patrón internacional, y probablemente en el primer semestre del año que viene lleguemos al 11 o al 12%. Es decir, se va a seguir expandiendo el crédito, que cualquiera ve que eso está ocurriendo efectivamente, digamos, y ese es obviamente el desafío que tiene todo el sistema financiero por delante, en una compleja competencia con la fintech, digamos, que operan desde un espacio distinto en términos de negocios, porque si yo dijera, a ver, ¿cuántas sucursales tiene Mercado Libre? ¿Cuántos cajeros automáticos tiene Mercado Libre? Claro. Y el Banco de Córdoba tiene que sostener cajeros automáticos en lugares lejanos donde el costo es inmenso. No voy a mencionar la cifra, pero el Banco de Córdoba gasta una gran cantidad de plata solamente en pagar los camiones de caudales que van a cargar los cajeros automáticos en toda la provincia. En el último pueblo, porque cumple un rol social. Exactamente. Digamos. Cajero que después utiliza a alguien que opera con una fintech. Entonces, esto es una situación compleja que tiene que ver con el proceso de competencia. Todo el sistema financiero a lo largo de este año ha tenido un gran desafío en términos de cambiar su rol, volver al rol original que le corresponde,
Y ese es un desafío que va a continuar todo el año que viene, donde el crédito además se va a seguir expandiendo. Fíjate vos que esta semana Morgan Stanley, una consultora internacional, en realidad planteó que hay una expansión de los bancos en la Argentina el año que viene, y eso explica por qué en la Bolsa de Nueva York subieron las cotizaciones de los bancos privados argentinos esta semana fuertemente. Porque efectivamente vamos a una recreación del crédito en la Argentina, que también tiene que ver con la baja de la inflación y con la estabilidad. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre y bueno, haberte llegado en el día de hoy también para hacernos un panorama de lo que podemos esperar los ciudadanos comunes para el año entrante. Muchas gracias, bueno, y que sea con felicidad la Navidad y buen año nuevo, buen laburo. Igualmente para ustedes. Ha sido un gusto estar acá. Muchas gracias. Palo, ¿qué tenés preparado? ¿Vamos a dar una vuelta en el camión de Germán? Dale, uno de los que viene. Escuchamos a Sergio Valleillo. Dale.